Chile, ¿te hiciste alguna vez la cabeza con cómo se aseguran los pagos o se transfieren deudas acá en Argentina? Acá. ¿Viste? Ajá. Con todas las de la ley. Claro. Bueno, prepárate porque hoy vamos a zambullirnos en un tema que te va a dejar de cara. Ah, Los títulos circulatorios. interesante. Es como una masterclass para que al final digas, la tengo reclara. Buenísimo. Para guiarnos en este viaje, tenemos a un experto que la tiene clarísima con las finanzas argentinas. Hola. Bienvenido. Gracias por la invitación. Ya empecemos por lo básico. Dale. ¿Qué son exactamente estos títulos circulatorios? Mira, un título circulatorio es como un documento que te da un derecho, Ajá. pero no es un derecho cualquiera. Es un derecho, ¿cómo te puedo decir? Es un derecho potente porque es incondicional e irrevocable. ¿Qué significa eso? Significa que nadie te lo puede quitar y que Ajá. siempre se tiene que cumplir. ¿Se entiende? Entonces es como un te debo, Ya. pero con más peso, más legal. Exactamente. Ok. Imagínate que Juan le debe plata a Pedro y le entrega un pagaré. Ajá. Ese pagaré es un título circulatorio que le da a Pedro el derecho a cobrarle a Juan en una fecha determinada. Claro. Y si Pedro necesita esa plata antes, puede darle pagaré a otra persona. Sí, esa es una de las características más importantes de los títulos circulatorios. La autonomía, Ya. el derecho que tiene Pedro sobre el pagaré es independiente de Juan, o sea que se lo puede transferir a María sin ningún problema. ¿Y qué pasa si Juan y Pedro tenían algún problema previo? ¿Eso afecta a María? No, para nada. Bueno. La autonomía implica que el derecho de María sobre el pagaré no se ve afectado por ningún problema o disputa previa entre Juan y Pedro. O sea que es rey seguro para el que recibe el título. Exactamente. Y además de la autonomía, hay otro concepto clave, la independencia. Mm. ¿Qué significa esto? Ah, Que si hay varios firmantes en el título, Ajá. cada uno responsable por su parte, sin importar si las otras firmas son truchas o no. Mm. Para. Explícame eso un poco más despacio. Te doy un ejemplo. Imagínate que tenés un pagaré firmado por Juan, Pedro y María. Sí. Si Juan no paga, Ajá. Pedro y María siguen siendo responsables por su parte, aunque la firma de Juan sea falsa. Ah, ahora sí. Es como si cada firma fuera independiente. Tal cual. Ah. Y esto nos lleva a otro concepto importante, el pago liberatorio. Me suena algo importante. A ver. Imagínate que le pagas una deuda a alguien, pero no te da un recibo. Claro. Y después tenés problemas porque no podés probar que pagaste. Y sí. Bueno, con los títulos circulatorios, cuando lo pagas al titular del título, la deuda queda saldada, a menos que se demuestre que hubo mala leche. Entonces es como un comprobante de pago a prueba de boludos. Sí, te da una seguridad extra. Buenísimo. Y hablando de seguridad, pensemos en la titularidad. A ver. Si alguien compra un título valor legalmente Sí. y sin saber de ningún problema previo, no tiene que andar investigando su pasado. O sea, si lo compró de buena fe, no tiene que preocuparse. Exactamente. Listo. Ahora, entremos un poco en la clasificación de los títulos valores. Dale. Tenemos dos categorías principales. Los cartulares Ajá. y los no cartulares. ¿Cuál es la diferencia? Los títulos valores cartulares son los de toda la vida. Esos documentos físicos que puedes tocar, Ajá. como un cheque o un pagaré. Y los títulos valores no cartulares son registros electrónicos, como las acciones de una empresa que tenés en tu home banking. Entiendo. Va. Sí. Y los cartulares tienen alguna clasificación especial. Sí, me imagino. Se dividen en 4 subtipos: al portador, a la orden, nominativos endosables y nominativos no endosables. ¿Me explicas cada uno? Dale. Porque la verdad que no. Un cheque al aportador se transfiere simplemente entregándoselo a otra persona, como si fuera efectivo. Un cheque a la orden se transfiere con una firma en el dorso, Sí. lo que se llama endoso. Ajá. Un título nominativo endosable se emite a nombre de una persona específica, pero se puede transferir con un endoso y un registro. Entiendo. Y un título nominativo no endosable es como un DNI, solo lo puede usar el titular. Ah, ahora sí. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Vamos bien. Re bien, Bárbara. Y con esto de los títulos circulatorios, ¿cómo se mueve la guita en la economía? Buena pregunta. ¿No? Imagínate que Juan le debe plata a Pedro, Sí. pero Pedro le debe plata a María. Ajá. En vez de andar con vueltas, Claro. Juan le puede transferir su deuda a María directamente usando un título circulatorio. Es como un enroque de deudas, pero más prolijo. Exacto, y esto facilita un montón de operaciones comerciales y financieras. Le da dinamismo a la economía. Tal cual. Che, ¿y quiénes son los que andan metidos en esto de los títulos circulatorios? Bueno, tenemos al librador, Ajá. que es el que emite el título, como el que firma un cheque.
Sí. El tomador o beneficiario es el que cobra la guita, como el que recibe el cheque. Ajá. El girado solo aparece en las letras de cambio Sí, y es al que se le ordena pagar. claro. Y después tenés al endosatario, que es el que recibe el título por endoso, Sí. y al endosante, que es el que lo transfiere. Y no nos olvidemos del avalista, ¿Quién es ese? que es como un garante que se asegura de que se pague la deuda. Ah, ok. Como un fiador. Exactamente. Son un montón de personajes. Sí. ¿Y hay alguna regla que los organice a todos estos? Sí, hay 6 principios fundamentales que rigen a los títulos circulatorios. 6. Necesidad, literalidad, autonomía, abstracción, solidaridad y formalidad. A ver, contame un poco de cada uno. El principio de necesidad dice que el título es esencial para ejercer el derecho. Ajá. O sea, sin el papelito no hay derecho. Como la llave del auto. Exacto. Si la llave no arranca. Tal cual, el principio de literalidad dice que solo vale lo que está escrito en el título. Ajá. Nada de arreglos de palabra, Ese papelito habla. tal cual. Ah, El principio de autonomía ya lo vimos, cada titular tiene un derecho independiente. sí, eso me quedó claro con el ejemplo del pagaré. Perfecto. El principio de abstracción dice que el título no está atado al motivo por el cual se creó. O sea, si se firmó un pagaré para pagar una deuda por la compra de un auto, el pagaré no menciona el auto, solo la obligación de pago. Ah, entiendo. Es como que del título tiene vida propia, Exacto. independiente del quilombo que lo originó. Tal cual, el principio de solidaridad dice que todos los que firmaron el título son responsables del pago. O sea, si uno no paga, los demás se hacen cargo. Así es, y el principio de formalidad dice que el título tiene que cumplir con ciertos requisitos legales para ser válido. Con lo que tenga todas las firmas, la fecha, el monto. Exacto. Sí. Sin esos requisitos, el título no sirve para nada. Che, me está sorprendiendo todo esto. No tenía idea de que los títulos circulatorios fueran tan complejos. Sí, son instrumentos sofisticados, Sí. pero una vez que entendés los conceptos básicos, Claro. se te hace más fácil navegar por el sistema financiero. Totalmente. Y hablando de complejidad, ¿qué me puedes contar sobre el endoso? Dale. Me parece que es un proceso clave en la transferencia de estos títulos. Tienes razón, el endoso es como la llave que abre la puerta para que un título circulatorio pase de una mano a otra. ¿Y cómo funciona esa llave? ¿Qué hay que hacer para endosar un título? Básicamente es firmar en el dorso del título Vaya. y especificar a quién se lo estás transfiriendo. Así de simple. Solo una firma. Sí, pero ojo que esa firma tiene un montón de implicaciones legales. Cuéntame más. ¿Qué efectos Pues- tiene el endoso? En primer lugar, transfiere la propiedad del título al nuevo beneficiario. Ajá. O sea, si vos me endosás un pagaré a mí, Sí. yo me convierto en el nuevo acreedor y tengo el derecho de cobrarle al deudor. Es como si me pasaras la posta en una carrera, ¿no? Exactamente. Y en segundo lugar, el endoso agrega un nuevo garante al pago. En serio. O sea, si el deudor original no paga, el acreedor puede ir a buscarte a vos también. Entonces, hay que tener cuidado a quién se le endosa un título. Sí. Es importante tener en cuenta las responsabilidades que implica el endoso. Bueno, y ya que estamos hablando de endosos, ¿me puedes contar un poco más sobre los distintos tipos que existen? Dale. Tienes el endoso en garantía, que se usa para respaldar otra deuda. Ajá. El endoso fiduciario se usa para transferir la propiedad del título a alguien que lo va a administrar para vos. Sí. El endoso en procuración le da a alguien el poder de cobrarte el título, pero no la propiedad. Entiendo. El endoso con cláusula no endosable impide que el título se siga transfiriendo. El endoso pleno es el endoso estándar que transfiere todos los derechos. Sí. El endoso con cláusula sin garantía te libera de la responsabilidad de pagar si el deudor original no lo hace. Mira. El endoso con cláusula no a la orden limita las transferencias a un solo beneficiario. Ajá. Y el endoso en blanco solo tiene tu firma, sin especificar a quién se lo estás transfiriendo. Wow. Me mareaste con tantos tipos de endosos. Sí. ¿Para qué sirve cada uno? Bueno, cada tipo de endoso se usa para una situación específica. Ya. Por ejemplo, el endoso en garantía se usa mucho en los préstamos bancarios, Ajá. mientras que el endoso en procuración se usa para darle a un abogado el poder de cobrarte una deuda Entiendo que... o vas cerrando. Sí, re bien. Buenísimo. Con esto del endoso ya cubrimos todo lo básico de los títulos circulatorios. Sí, podríamos decir que ya tenemos las herramientas para empezar a profundizar en cada tipo de título en particular. Buenísimo. Entonces, en la próxima parte de esta masterclass vamos a meternos de lleno en la letra de cambio, ¿cierto? Bueno, así es. Te voy a contar todo lo que tenés que saber sobre este instrumento, Bien. desde sus requisitos hasta sus usos en la vida real. Me encanta. Ya me estoy imaginando todas las historias que vamos a descubrir. De vuelta acá.
Sumergiéndonos de nuevo en el mundo de los títulos circulatorios. Otra vez acá. En la primera parte sentamos las bases. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pues, características, principios. Fue como armar el rompecabezas de la seguridad financiera, Tal cual. pieza por pieza. Y hoy vamos a agarrar una de esas piezas. La letra de cambio. Cale, Y la vamos a mirar con lupa. me acuerdo que dijiste que era como una orden de pago, ¿no? Sí, imagínate que vos sos el liberador. Ajá, O sea, el que emite la letra de cambio, sí. le estás ordenando al shirado que le pague al tomador. ¿Se entiende? Sí, como una cadena de favores, pero con guita de por medio. Exactamente. Y para que esa cadena funcione bien, la letra de cambio tiene que cumplir con ciertos requisitos. Ya vimos los requisitos intrínsecos, esos que tienen que ver con la esencia misma del acuerdo, capacidad, declaración de voluntad, objeto idóneo, causa lícita. Sí. Pero ojo que también hay requisitos extrínsecos, o sea, detalles formales que hay que tener en cuenta para que la letra de cambio sea válida. ¿Cómo cuáles? Contame. Bueno, el primero es la denominación. Denominación. O sea, tiene que decir bien clarito letra de cambio en el texto del documento, Ajá. en el idioma en que se emite. No alcanza con que funcione como una letra de cambio. Tiene que estar escrito explícitamente. Para que no haya dudas de qué tipo de instrumento es. Exacto. Después viene la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. A ver. O sea, tiene que ser una orden clara, Ah, sin vueltas. sí. De pagar una cantidad específica de plata. Nada de te pagaré con lo que recaude en el partido del domingo o te doy 2 vacas a cambio. Jaja, no. Ok. Solo quitan una cantidad fija y determinada. Listo, seguimos. El tercer requisito es el nombre del girado. O sea, ¿a quién se le ordena pagar? Lógico, no le puedes ordenar a un fantasma que te pague. Claro. Seguimos. Y el cuarto requisito es el nombre del tomador. O sea, ¿a quién se le debe pagar? ¿Qué va a estar chocho cuando cobre? Exacto. El quinto requisito es la fecha de vencimiento. Ajá. O sea, ¿cuándo se hace efectivo el pago? Fundamental. Para saber cuándo hay que ir al banco a retirar la platita. Claro. Y hay varias opciones para fijar la fecha de vencimiento. Puede ser a la vista, o sea que se paga en el momento en que se presenta la letra de cambio. A cierto plazo vista, que se Ajá. cuenta desde que el girado la acepta o desde la fecha del protesto. Sí. A cierto plazo fecha, que se cuenta desde la fecha en que se emite la letra de cambio. Ah, O a día fijo, que se refiere a una fecha específica. un montón de opciones para elegir. ¿Y qué pasa si no se pone la fecha de vencimiento? ¿Qué pasa? Si no se pone la fecha de vencimiento, se considera que es a la vista. O sea, que se tiene que pagar en el momento en que se presenta el cobro. Entonces es mejor ponerla para evitar confusiones. Sí, siempre es mejor ser claros y específicos en los documentos legales. Totalmente. ¿Y qué otro requisito hay? El sexto requisito es la indicación del lugar de pago. Mm. Es importante determinar dónde se debe hacer efectivo el pago para que no haya dudas de a dónde ir a cobrar. Claro, para que no te manden de un banco a otro como si fueras una pelota de ping-pong. Exactamente. Si no se indica el lugar de pago, se presume que es el domicilio del girado. Bueno, entonces, si no se especifica, ya sabemos dónde ir a buscarlo. Jajaja, sí, pero mejor que quede todo clarito en el documento. Claro. Y por último, pero no menos importante, está la firma del librador. Obvio, sin la firma no hay compromiso. Tal cual, la firma del librador es fundamental para que la letra de cambio sea válida. Che, me está quedando reclaro todo esto de la letra que cambio. Sí. Es un instrumento bastante piola, ¿no? Sí, la verdad que es muy útil para operaciones comerciales y financieras. Te permite documentar una deuda de forma clara y segura y además te da la posibilidad de transferirla a otra persona si lo necesitas. Buenísimo. Y ahora que ya repasamos la letra de cambio, ¿qué te parece si le damos una mirada al cheque? Dale. El cheque es otro de los pesos pesados en el mundo de los títulos circulatorios. Es un instrumento que usamos todos los días, pero a veces no nos detenemos a pensar en su funcionamiento legal. Es verdad, lo damos por sentado. Pero me imagino que detrás de un cheque hay un montón de detalles legales que lo hacen funcionar. Sí, señor. El cheque, al igual que la letra de cambio, tiene que cumplir con ciertos requisitos para ser válido. Y esos requisitos son parecidos a los de la letra de cambio. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, el cheque también tiene que tener una orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del beneficiario y la firma del librador. Esas son las bases de cualquier título de crédito, ¿no? Exactamente, pero el cheque, a diferencia de la letra de cambio, no tiene fecha de vencimiento. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Porque el cheque se considera pagadero a la vista, o sea que se puede cobrar en cualquier momento a partir de su emisión. Claro, tiene sentido. ¿Y qué otras particularidades tiene el cheque?
Bueno, el cheque es un título abstracto, o sea que no está ligado a la causa que lo originó. No importa si lo usaste para pagar una deuda, comprar un auto o hacer una donación, el cheque solo se enfoca en la orden de pago. Es como si el cheque tuviera amnesia, no se acuerda de dónde vino. Jajaja, sí, algo así. Y también es formal porque tiene que cumplir con ciertos requisitos de forma para ser válido, como tener la denominación cheque, el nombre del banco librado y el lugar de pago, entre otros. O sea que hay rellenarlo bien para que no te lo reboten en el banco. Exactamente. Y por último, el cheque es completo porque tiene que contener toda la información necesaria para que el banco pueda realizar el pago. Entonces, si falta algún dato, el cheque no es válido. Así es. Yo me está gustando esto de desmenuzar los títulos circulatorios. Sí. Es como un curso acelerado de finanzas. Me alegra que te interese. Y hablando de cursos, ¿qué te parece si ahora repasamos los distintos tipos de cheques que existen? Me acuerdo que en la primera parte mencionaste algunos como el cheque cruzado, el cheque certificado, etcétera. ¿Podrías contarme un poco más sobre cada uno? Por supuesto, empecemos por el cheque cruzado. Ay. Este tipo de cheque tiene dos líneas paralelas dibujadas en su anverso, lo que significa que solo se puede depositar en una cuenta bancaria, no cobrar en efectivo. Así es, esos cheques que parecen tener una reja. Exacto, es una medida de seguridad para evitar que el cheque sea cobrado por alguien que no sea el beneficiario. Claro, porque si lo perdes o te lo roban, nadie lo puede cobrar así nomás. Exactamente. Después tenés el cheque certificado o conformado. En este caso, el banco certifica que el librador tiene fondos suficientes en su cuenta para cubrir el importe del cheque. O sea que te da la seguridad de que el cheque no va a rebotar. Exactamente. Es como si el banco te diera su palabra de que el cheque es bueno. Eso sí que da tranquilidad. ¿Y el cheque imputado para qué se usa? El cheque imputado se utiliza para pagar una deuda específica. El librador o el portador escriben en el dorso del cheque a qué deuda se destina el pago. Es como si le pusieras una etiqueta al cheque que dice, esta guita es para pagar la deuda de la luz. Jajaja. Sí, algo así es una forma de asegurar que la plata se use para el fin previsto. Muy útil para tener un control de las finanzas. ¿Y qué otros tipos de cheques hay? También está el cheque para acreditar en cuenta que solo se puede depositar en una cuenta bancaria. El cheque común o corriente, que es el cheque estándar que se paga a la vista, el cheque de pago diferido, que se paga en una fecha futura determinada, y el cheque del viajero que se usa para llevar plata al exterior. Para. Un cheque que se paga en el futuro. Eso existe. Sí, se llama cheque de pago diferido. Es como una promesa de pago a futuro. El librador se compromete a pagar el cheque en una fecha determinada y el beneficiario puede cobrarlo a partir de esa fecha. Mira vos, qué interesante. ¿Y para qué se usa ese tipo de cheque? Se usa mucho en operaciones comerciales, por ejemplo, cuando se compra mercadería a crédito, el comprador le entrega al vendedor un cheque de pago diferido con la fecha en que se vence el plazo de pago. Ah, entiendo, es como una forma de financiar una compra. Exactamente. Y el cheque del viajero, como su nombre lo indica, se usa para viajar al exterior, es más seguro que llevar efectivo y se puede cambiar por moneda local en bancos y casas de cambio de otros países. Buenísimo. Ya me estoy imaginando recorriendo el mundo con mis cheques de viajero. Jaja, sí, son muy útiles para los viajeros. Si realmente me estás abriendo la cabeza con toda esta información. No tenía idea de que el mundo de los cheques fuera tan complejo. Sí, es un mundo fascinante. Y ahora que ya exploramos la letra de cambio y el cheque, ¿qué te parece si nos adentramos en el último de los tres mosqueteros de los títulos circulatorios? El pagaré. Dale. El pagaré es otro instrumento que me suena familiar, pero me gustaría saber más sobre sus secretos. El pagaré es, en esencia, una promesa de pago. El librador se compromete a pagar al beneficiario una suma determinada de dinero en una fecha futura específica. O sea, es como un contrato donde una persona se compromete a pagar a otra en un plazo determinado. Exactamente, y como todo contrato, tiene que cumplir con ciertos requisitos para ser válido. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, el pagaré tiene que tener la denominación pagaré, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del beneficiario, la fecha de vencimiento, el lugar de pago y la firma del librador. Para. Me suena que son los mismos requisitos que la letra de cambio. Sí, son muy parecidos. La diferencia principal es que en el pagaré, el librador se compromete a pagar directamente al beneficiario, mientras que en la letra de cambio hay un girado que es el que tiene que pagar. Ahora entiendo la diferencia. Y además de estos requisitos generales, hay que tener en cuenta el tema de la prescripción. Prescripción, ¿eso Ya. qué es? La prescripción es el plazo que tiene el acreedor para reclamar el pago de una deuda. O sea que si se te pasa el plazo ya no puedes cobrar la deuda. Exactamente. En el caso de los pagarés, la prescripción es de 3 años desde la fecha de vencimiento. Entonces hay que estar atento a la fecha de vencimiento. Sí, señor. Es importante tener en cuenta ese plazo para no perder el derecho a cobrar el pagaré.
Sí, me está quedando clarísimo. Todo esto de los títulos circulatorios realmente son instrumentos muy útiles para el mundo financiero. Sí, la verdad que son la columna vertebral de muchas operaciones comerciales y financieras. Bueno, y ahora que ya vimos la letra de cambio, el cheque y el pagaré, ¿qué te parece si pasamos a otro tema clave? El endoso. Dale. El endoso es como el condimento mágico que le da sabor a los títulos circulatorios. Condimento mágico. ¿A qué te referís? Bueno, el endoso es lo que permite que los títulos circulatorios se transfieran de una persona a otra. Sin el endoso, un título sería como un billete de avión a tu nombre, que no puedes transferir a nadie más. Ah, ahora entiendo. Es como que el endoso le da alas al título para que vuele mano en mano. Exactamente. Y en la próxima parte de esta masterclass vamos a explorar a fondo el maravilloso mundo del endoso. Buenísimo. Ya me estoy imaginando todas las aventuras que nos esperan. Acá estamos de nuevo, metiéndole la última ficha a este rompecabezas, que son los títulos circulatorios. Sí, Si te perdiste las primeras 2 partes, te recomiendo que las escuches. así es. Porque estuvimos desmenuzando todo desde los tipos de títulos hasta la letra de cambio, el cheque. Exacto, pero si venís al día con las clases anteriores. Claro. Hoy vamos a hablar del endoso, ese pase mágico que te permite transferir la propiedad de un título valor a otra persona. Como cuando le pasas la pelota a un compañero para que haga un gol. Exactamente. Me encanta la analogía futbolera. ¿Viste? Recordemos un poco lo que ya vimos del endoso. Es unilateral. O sea que solo necesita la voluntad del que endosa. Sí. Es accesorio. O sea que se está ligado al título, es irrevocable. O sea que no hay vuelta atrás. Es incondicional. O sea que no tiene peros. Ajá, Y es integral. O sea que transfiere todos los derechos. perfecto. Ahora pensemos en qué pasa cuando se hace un endoso. ¿Qué efectos produce? Me intriga saber qué consecuencias tiene ese pase mágico. Bueno, el primer efecto es la transmisión del derecho. Ajá. Cada endoso le pasa la titularidad del título valor al nuevo endosatario. Como una posta. Exacto, como una posta donde cada corredor le pasa el testimonio al siguiente. Entonces, si yo te endoso un pagaré a vos Sí. y vos se lo endosas a otra persona, esa persona pasa a tener todos los derechos que yo tenía originalmente sobre el pagaré. Exacto. Es como si el derecho viajara de mano en mano a través del endoso. Y el segundo efecto. El segundo efecto es que se suman nuevos obligados al pago del documento. ¿Te referís a la solidaridad que vimos antes? Exacto. Esa que dice que todos los que firmaron el título son responsables de pagar. Sí. Cada endosante se convierte en un garante del pago, junto con el librador y los endosantes anteriores. Como si cada firma fuera un ladrillo que se agrega a la pared de la responsabilidad. Tal cual, entonces es una pared bastante sólida para el acreedor. Claro. Si un ladrillo se cae, los demás siguen sosteniendo la estructura. Buenísimo. Y ahora que ya vimos los efectos del endoso, vamos a repasar los distintos tipos de endosos que existen. Dale. Ya los mencionamos antes, pero vamos a profundizar un poco más en cada uno. Empecemos con el endoso en garantía. Este tipo de endoso se usa cuando se entrega el título como garantía de otra obligación. Es como si dejaras el título en prenda. Exacto. Ah. Imagínate que pedís un préstamo y para garantizar el pago le das al banco un pagaré endosado en garantía. Ajá. Si no pagas el préstamo, el banco puede cobrar el pagaré. Claro, es una forma de darle seguridad al acreedor. ¿Y el endoso fiduciario para qué se usa? El endoso fiduciario se usa cuando le transferís la propiedad del título a otra persona Ajá. para que lo administre para vos o para un tercero. Como si le dieras a un administrador tus ahorros para que los invierta por vos. Claro, la idea es que el fiduciario actúe en tu beneficio o en el del tercero que designaste. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate que tenés un hijo menor de edad Sí. y querés que herede un pagaré. Ajá. Podrías endosarlo fiduciariamente a un abogado para que lo administre hasta que tu hijo sea mayor de edad. Interesante. ¿Y el endoso en procuración, ese cómo funciona? El endoso en procuración le da al endosatario el poder de cobrar el título, Sí. pero no le transfiere la propiedad. Lo que sea, como si le dieras un poder a un amigo para que vaya al banco a cobrarte un cheque. Exactamente. Pero la plata sigue siendo tuya. Sí, la propiedad del título sigue siendo tuya. El endosatario solo tiene el poder de cobrarlo en tu nombre. ¿Y para qué sirve eso? Es útil, por ejemplo, si estás de viaje y no puedes ir al banco a cobrar un cheque. Claro, Le puedes hacer un endoso en procuración a un familiar para que lo haga por vos. qué práctico. Y ahora vamos con los endosos con cláusulas, ¿no? Empecemos con el endoso con cláusula no endosable. ¿Qué significa eso? Bueno, como su nombre lo indica, este endoso impide que el título sea transferido a otra persona. ¿Y para qué serviría eso? Sirve para limitar la circulación del título y tener un mayor control sobre quiénes son los titulares. Por ejemplo, si le haces un préstamo a un amigo y le pedís un pagaré como garantía, podrías endosarlo con cláusula no endosable
para asegurarte de que solo él pueda cobrarlo. Ah, entiendo. Es una forma de evitar que el título se use para otros fines y el endoso pleno que implica. El endoso pleno es el endoso estándar, Ajá. el que transfiere todos los derechos del título al nuevo beneficiario sin ninguna restricción. Es el endoso sin vueltas. Exacto. Le das todo el poder al nuevo beneficiario. Tal cual. Y ahora vamos con los endosos que limitan la responsabilidad del endosante. El primero es el endoso con cláusula sin garantía. ¿Qué significa eso? Bueno, como su nombre lo indica, este endoso libera al endosante de la responsabilidad de pagar si el deudor original no lo hace. Mira. Es como si dijeras, yo te transfiero el título, pero si el deudor no paga, no me vengas a buscar a mí. Entonces, es un endoso de bajo riesgo para el endosante. Exactamente. Mm, Es útil, por ejemplo, si quieres transferir un título que consideras riesgoso, Ajá. pero no quieres hacerte cargo de la deuda si el deudor no paga. Claro, te cubre las espaldas y les endoso con cláusula no a la orden. ¿Qué implica? Este endoso limita la posibilidad de transferir el título a un tercer beneficiario. Es como si dijeras, yo te transfiero el título a vos, pero no quiero que lo transfieras a nadie más. ¿Y eso para qué serviría? Bueno, puede ser útil para mantener un control más estricto sobre la circulación del título. Ah, Por ejemplo, si le estás haciendo un favor a un amigo y le endosas un pagaré, podrías usar esta cláusula para asegurarte de que solo él pueda cobrarlo. entiendo. Es una forma de evitar que el título se use para fines distintos a los que vos querías. Y por último, tenemos el endoso en blanco, ¿no? Ese cómo funciona. El endoso en blanco solo tiene la firma del endosante sin especificar el nombre del nuevo beneficiario. ¿En serio? Es como un cheque en blanco. Cualquiera que lo tenga puede completarlo con su nombre. Eso suena peligroso. Sí, es un endoso de alto riesgo porque le da al portador del título la libertad de transferirlo a quien quiera. ¿Y cuándo se usa eso? Solo se usa en casos de mucha confianza, como cuando se transfiere un título entre familiares o socios. ¡Wow! Realmente hay un endoso para cada ocasión. ¿Viste? Y con esto creo que ya tenemos un panorama bastante completo de los títulos circulatorios. Sí, hemos cubierto los aspectos más importantes de este instrumento financiero tan versátil. Me siento como un experto en títulos circulatorios ahora. En serio, me alegra escuchar eso. Gracias a tus explicaciones he aprendido muchísimo. Y recordá que el aprendizaje no termina acá. Claro. Te invito a seguir investigando y profundizando en este mundo. Tenés razón. Siempre hay algo nuevo que aprender. Y a nuestros oyentes que nos acompañaron en esta masterclass, ¿qué mensaje final les dejarías? Les diría que los títulos circulatorios son una herramienta fundamental en el mundo financiero. Sí. Comprender cómo funcionan les permitirá tomar mejores decisiones. Ya. Y proteger sus intereses. No duden en consultar con un especialista si tienen alguna duda o necesitan asesoramiento. Excelentes consejos. Y recuerden que la información es poder. Totalmente. Cuanto más sepan sobre los títulos circulatorios, mejor preparados estarán para navegar por el mundo financiero. Hasta la próxima.